A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías, y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. 5 de julio de 1969. 12:40 de la noche. Vallejo, California. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. Un asesinato en un pueblo de California. If you go 1 mile east on Columbus Parkway to the public park, you'll find kids in a brown car. 2 cuerpos acribillados a balazos. They were shot with a 9mm Luger. Y también una obviedad inquietante. El que ha llamado sabe demasiado sobre el crimen. I also killed those kids last year. Goodbye. La operadora apenas tiene tiempo de hablar con el asesino del Zodiaco. La matanza de San Francisco. San Francisco, California. Una serie de asesinatos sin resolver. Indicios enigmáticos. Y pistas que no conducen a ninguna parte. Durante años, un misterioso asesino en serie aterrorizó a los residentes de la bahía de San Francisco. Atacaba al azar y desaparecía rápidamente. Y en medio del caos, una serie de cartas y 4 mensajes codificados, firmados sencillamente El Zodiaco. El caso del Zodiaco es el caso más fascinante que conocemos. El asesino del Zodiaco apareció por primera vez a finales de los años 60 y comenzó sus crímenes atacando al azar a víctimas jóvenes en calles tranquilas. Pero no tardó en cometer un homicidio a plena luz del día, y fijó su objetivo en los barrios ricos de la ciudad. Cuando amenazó con volar autobuses escolares, el pánico se apoderó de la zona. School children make fine targets. I think I shall wipe out a school bus some morning. Just shoot out the front tire and then pick off the kiddies as they come bouncing out. Era un tipo de asesino diferente. La gente no estaba preparada para un psicópata así. El número de cadáveres aumentaba y la policía trataba de identificar a aquel asesino en serie. This guy is a pathological killer. Finalmente se confirmaron 5 víctimas. Una pareja en Benicia, una joven madre en Vallejo, una estudiante en el lago Berryessa y un taxista en San Francisco. Pero el Zodiaco alardeaba de haber matado a 35 personas. Any psychiatrist would say that this man is sick, sick, sick. De pronto los investigadores dejaron de encontrar pistas y el asesino desapareció. Nadie sabía quién era ni dónde estaba. Surgieron muchas teorías sobre la inesperada desaparición del asesino. Algunos creen que murió y otros opinan que huyó de la región. Pero la búsqueda ha continuado a lo largo de 40 años. Misterio sin resolver viajará a San Francisco para investigar nuevos datos sobre la identidad de este asesino apodado El Zodiaco. El equipo expedicionario estudiará a un nuevo sospechoso. Para ello hablará con un informador confidencial. Se reproducirán las pruebas de audio
y una de las pocas personas que escuchó la voz del Zodíaco intentará verificarlas. Los científicos utilizarán una nueva tecnología, el ADN de contacto, para crear un perfil genético del sospechoso. El ADN de contacto se utiliza sobre todo en casos fríos. Intentaremos averiguar si quedan pruebas sin examinar. Y visitaremos los escenarios de los crímenes con los policías que realizaron la investigación en su momento. Supongo que lo planificó. Desde luego tenía unas razones muy sádicas. También se volverán a examinar los 4 mensajes codificados escritos por el asesino del Zodíaco, y se intentará descifrar el código que utilizó el asesino. Y utilizando un programa de progresión de edad, se creará un retrato robot del asesino tal como sería en la actualidad. A lo largo de los años se ha investigado a miles de sospechosos, incluidos otros asesinos en serie, como Ted Bundy y Ted Kaczynski, una bomber. Pero hay un hombre al que quizá las autoridades hayan pasado por alto. El caso del Zodíaco resulta tan misterioso porque supera a la ficción, pero realmente existió. Hubo un tipo que cometió esos crímenes tan terribles y presumía de que no podrían capturarle. Tom Boyd ha estado buscando al asesino desde 1997. Ha confeccionado una lista de sospechosos y ha recogido pruebas contra ellos. Mi objetivo es averiguar su identidad. Necesito saber su nombre para conocer sus intenciones. Y cree que ha identificado a un nuevo sospechoso. En los últimos 12 años, otros sospechosos han llamado mi atención, pero este es el más probable. Una fuente anónima se ha puesto en contacto con Boyd, un hombre que afirma saber quién fue el asesino. Para comprobarlo, Boyd y el investigador David Norris se dirigen al Muelle 50, en el centro de San Francisco. Es un tipo muy excéntrico. Cuesta mucho entender lo que quiere decir. Es complicado averiguar y descifrar la información que tiene. Si eres agresivo, no sacas nada. No hablará. A veces se usa esa técnica. Sí. Para proteger su identidad, llamaremos a la fuente por su nombre en clave, Goldcatcher. Me di cuenta de que era el Zodíaco, el asesino en serie, el 23 de febrero de 1986. Estuvo contándome cosas sobre todos aquellos crímenes y reveló algunos detalles que solo el asesino podría conocer. Me pareció que debía tener cuidado con ese hombre. Goldcatcher asegura que tiene pruebas que avalan su declaración, incluida una fotografía. La fotografía se tomó en los 60 y el hombre se parece al del cartel de la policía. Pero existe otra prueba aún más convincente. Misterio sin resolver ha viajado a San Francisco para intentar desvelar los secretos de un terrible asesino en serie. The letters sent by the killer have been posted from San Francisco. El asesino del Zodíaco se burlaba de la policía realizando llamadas telefónicas y dejando mensajes crípticos y misteriosos. Después de que se confirmase su segundo asesinato, el criminal se dirigió a los periódicos locales, incluido el San Francisco Chronicle, con un extraño mensaje codificado. El Zodíaco, apodado así por los símbolos que utilizaba, envió hasta 4 cartas cifradas, en las que incluía diferentes combinaciones de letras o caracteres. Aseguraba que su nombre estaba escondido en aquellos caracteres. El primer mensaje, conocido como el 408, por el número de caracteres que contenía, fue descifrado en un día solamente. Decía: me gusta matar gente porque es divertido. I like killing people because it is so much fun.
Algunos opinan que el asesino del Zodíaco enviaba falsos mensajes codificados para despistar a las autoridades. Hasta hoy, el mensaje 408 sigue siendo el único que ha podido ser descifrado. Se recurrió a detectives y expertos de la CIA, el FBI y la inteligencia naval, pero no consiguieron encontrar la solución. Ahora, los investigadores están examinando a un nuevo sospechoso. El equipo ha obtenido fotografías a través de su informador, Goldcatcher. Este también ha desvelado el nombre del sospechoso, un periodista y cineasta de San Francisco, Richard Gaikowski. ¿Estás seguro? Sé que es el asesino. Gaikowski murió en 2004, pero en la época de los asesinatos, Goldcatcher trabajaba con él en un periódico del área de la bahía. Además de las fotografías, Goldcatcher tiene algunas cintas de audio. En 1980 grabó algunas de las conversaciones con Gaikowski cuando empezó a sospechar que él era el Zodíaco. Usted grabó algunas conversaciones que mantuvo con Richard. Sí, durante varios meses. Tengo unas 10 horas de grabaciones. La voz es muy característica. Sí, tenía un acento característico. Las cintas de audio permitirán comparar la voz de Gaikowski con la que escuchó la telefonista de la policía de Vallejo. Goldcatcher entrega las grabaciones a Tom Boyd y David Morris. Estos utilizarán la prueba para comprobar si el nuevo sospechoso es el Zodíaco. Esto podría aclarar el caso. También se intentará determinar en los escenarios de los crímenes si el ADN de contacto podría aplicarse a las pruebas existentes. Quizá puedan hallar algo que relacione al sospechoso con los asesinatos. Paul Holtz es director de medicina forense en el condado de Contra Costa, California. Le acompaña el escritor Michael Butterfield. La tecnología actual puede identificar al asesino del Zodíaco. Todo lo que la policía necesita es un nombre. Cuando encuentren al culpable, las pruebas lo identificarán enseguida y demostrarán que es responsable de los crímenes. Examinan el primer escenario, Lake Herman Road, en Benicia, California. Y se entrevistan con el oficial que estaba allí aquella noche, Pierre Bidou. Supongo que lo planificó. Desde luego tenía unas razones muy sádicas. El crimen dejó dos víctimas, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. El asesino se aproximó al coche donde se encontraban los jóvenes y disparó sobre ellos. El varón tenía medio cuerpo dentro del vehículo y aún parecía respirar, pero estaba inconsciente. Quizás su cerebro seguía vivo, pero no quería comunicarle a su cuerpo que había fallecido. Desgraciadamente, los investigadores concluyen que la tecnología del ADN de contacto no puede utilizarse en ninguno de los escenarios del crimen. El asesino no se acercó lo suficiente a las víctimas para dejar un rastro biológico. El equipo recurre 13 kilómetros hacia el oeste, hasta el escenario del segundo crimen, Blue Rock Spring, en Vallejo, California. Allí se encuentran con el exdetective Ed Rush, uno de los primeros en llegar la noche del asesinato. La noche del 4 de julio de 1969, el Zodíaco atacó a una joven pareja. Estaban en un coche en Blue Rock Springs. Cerca de la medianoche, un individuo se acercó en otro vehículo, salió, iluminó el interior de su coche con una linterna y disparó. Las víctimas fueron Michael Mayow, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22 años. El joven sobrevivió al ataque. Los investigadores solicitan permiso al sheriff del condado de Napa para acceder a las cuerdas. Su intención es aplicar la tecnología del ADN de contacto.
El crimen del lago Berryessa representó un cambio drástico en el comportamiento del asesino del Zodíaco. No solo la máscara y el arma homicida suponen una innovación en su modo de actuar. El Zodíaco también dejó un mensaje manuscrito en la escena del crimen. Después de apuñalar a sus víctimas, el Zodíaco fue al coche de Brian Harnell y dejó un mensaje en la puerta. Consistía en un círculo cruzado y las fechas de los ataques previos, incluido el del 27 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, con arma blanca. La mayor parte de los comunicados del Zodíaco llegaban a la prensa en forma de cartas y mensajes codificados. El mensaje cifrado llamado el 408 es el más conocido. El asesino del Zodíaco dividió el mensaje en 3 partes y las envió a 3 periódicos de la zona. Afirmaba que aquel código escondía su identidad. Dan Olson dirige el departamento de criptoanálisis del FBI. Desciframos los códigos. Él y su equipo han pasado mucho tiempo estudiando los mensajes del asesino del Zodíaco. El caso del Zodíaco es el caso de códigos más fascinante que conocemos. Hay 3 mensajes no resueltos y el crimen no se ha solucionado. Por eso, queda la esperanza de que, descifrando los mensajes, se pueda identificar quién fue el asesino. Mientras que el mensaje 408 es el que mejor se conoce, el más críptico es el 340. El mensaje 340 ha ocupado la lista de los 10 más importantes durante 40 años. Olson tiene una nueva teoría que puede desvelar el mensaje oculto. Existe la posibilidad de que el mensaje esté dividido en 2. Las 10 primeras líneas sería la primera parte y las 10 líneas siguientes la segunda. Olson cree que en 6 líneas hay una secuencia que contiene un mensaje. Aparece cuando se colocan juntas. Duplicamos el mensaje y colocamos la copia al lado del original. Ahora desplazamos la copia hacia arriba, tomamos la línea 1 y la línea 11 y hacemos una línea continua con las 2. Creemos que hay un mensaje en estas 3 líneas. También las demás podrían contener un mensaje oculto. Pero estamos casi seguros de que hay uno aquí. Esperamos proporcionar la pieza que falta con esta nueva teoría, y quizás otros investigadores pueden encontrar la ayuda que necesitan para descifrar el mensaje.